Bueno, bienvenidos a la cuarta clase de Lengua y Literatura, bueno, en realidad de Teoría y Crítica Literaria 2, del ciclo de Asignatura a Distancia de Lengua y Literatura, de UNL. Primero, me gustaría hacer un brevísimo comentario sobre los trabajos prácticos, sobre la corrección, sobre la experiencia que tuve al leerlos, al evaluarlos. Siempre es una instancia de conversación. Esto de la evaluación es una conversación que uno entabla solo, pero siento que el texto un poco puede... son indicios, ya que estamos hablando de policial hoy, son indicios... hola Matías, hola Mari. De lo que se está conversando, de cómo va la clase, de cómo va el cursado. Así que, bueno, primero nada, decir que me sorprendió es darle cuenta que no tenía expectativas, y no, miento, sería mentirle, sino que gratamente fue una muy linda experiencia a corregir eh, en general, ¿no? Ya sin entrar en particularismos ni en cuestiones individuales de cada uno, que se las señalé a cada uno en un párrafo. A veces abrí el texto y lo desmenuzé, iba comentando. No fui del todo positivista, exhaustivo, porque bueno, hay un cuerpo, hay un día, hay un horario, y no sé, no podía. De todos modos, eso, fue como dentro de un pantallazo general, fue realmente muy, muy grato la experiencia de la corrección, porque me di cuenta que realmente no solo las clases sirvieron, de hecho el apoyo está, sino que realmente hubo una comprensión y una operativización de los conceptos, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Y que realmente hay lectores, hay gente que sabe bucear en la literatura, sabe manejarse y sabe leer, sabe reseñar y reformular los textos teóricos. Así que buenísimo. Este es el momento en el que ya perdimos, se rompió la cortina de hielo, ya pueden lanzarse a hablar e interrumpir cuando quieran. Así que abro la instancia de diálogo, sobre todo pensando en que ya les conozco por lo menos la voz textual a muchos de ustedes. Así que ahora sí la expectativa está. Ahora sí. Bien, dicho esto, pasamos a la unidad 2, la unidad del policial. Posiblemente les ocurra lo mismo que la anterior, es decir, los corpus de textos literarios, es muy posible que ustedes ya los conozcan, ¿no? Que ustedes ya tengan un recorrido amateur, un recorrido personal, de lector, no académico, en policial, porque el policial es convocante, es popular, es un género, incluso más que el género fantástico, es un género popular por excelencia. Entonces no sería para nada extraño que ustedes ya hayan tenido conexión o vínculo con el género policial a los 8 años, 10 años, 12 años. Ustedes ya se han formado en el género policial en la adolescencia, ¿no? De hecho, nota al pie, autobiográfica, el género que a mí me inició en la literatura fue el género de policial clásico, es Sherlock Holmes, el de Conan Doyle. Me quedé embelesado con Túnel Escarlata, y de ahí fue un camino de ida, ¿no? Y ahí terminé, bueno, ahora terminé con Selva Almada, ¿no? Fue como el arco que podemos armar. Un poco el recorrido de las tradiciones y las versiones y las modulaciones de este género tan rico, tan móvil, pero a su vez tan heterogéneo, es un poco la idea de hoy. No solo la idea de hoy, sino en la unidad va a estar partida, como pasó con la unidad anterior, en dos instancias. Esta instancia, la primera, va a ser de recorrido teórico, sí, pero también de recorrido general y, si se quiere, muy entre comillas, universal. ¿Por qué digo esto? Porque el caso argentino, la versión argentina de cómo este género aterrizó y fue incluso reversionado de forma muy singular en la literatura nacional, va a ser motivo de la segunda clase. No quita que, por supuesto, en el ensayo de esta clase, en el ensayo de mi oralidad, no vuelva todo el tiempo a los textos que nos van a convocar, que es el de
que es la literatura de Borges, la literatura de Piglia, la literatura de Saer, que han escrito muy buenos textos de literatura policial. Han participado desde su literatura con sus cuentos. Bien, entonces, eso por un lado. Sí. Para no perder la cuestión académica y los visos, voy a compartirles lo que sería el trabajo práctico 2, para que ya un poco, no es que ustedes dirijan ya el ojo a saber a dónde tienen que ir, a dónde tienen que puntualizar, sino que un poco para saber qué es lo que me gustaría que recorran, o cómo nos gustaría que recorramos esta unidad. Es una unidad muy grande. Entonces, los textos no, pero sí el tema, entonces nos puede ir a cualquier lado. El trabajo práctico 2 está consignado en una sola actividad. Bien, bueno, la forma es la misma. La fecha yo la pauté para el 15 de agosto. Ya está contemplado la prórroga. Estaba pautada para el jueves, pero ya puse para el 15, así ustedes pueden agarrar el fin de semana y el feriado para escribir. Así que supuse que me iban a volver a pedir prórroga, entonces puse para el 15. Bueno, entonces las normas de presentación son las mismas. Aclaré la extensión porque fue una pregunta recurrente en varios de ustedes y noté que, bueno, era un dato que tenía que aclararlo de entrada, que, bueno, la extensión es entre 6 y 10 páginas, que fue incluso la extensión que varios de ustedes sostuvieron, así que nadie superó las 10 páginas, así que es una extensión de la que ustedes ya están acostumbrados. Bueno, la consigna es la siguiente: elaborar un ensayo reseña de Chicas Muertas, una lectura, ¿no? De Selva Almada, poniendo el foco en el uso singular que esta autora hace de el policial, es decir, el género con sus leyes, versiones y tradiciones, o los géneros policiales, ¿no? Pensando sobre todo en la crónica, con sus leyes, convenciones y preceptos, y lo policial, ¿no? Lo policial sería cuáles serían los problemas teóricos o las categorías que se desprenderían o se habilitarían para pensar la literatura, que son el problema de la verdad, ¿no? De cómo se construye la verdad, o cómo se construye la verdad, el problema del crimen, ¿no? En Chicas Muertas, como le dice su título, va a haber muertes y va a haber asesinatos, el problema de la investigación, que hace la narradora, autora, cronista, y qué hace con los materiales con los que trabaja Selva Almada al investigar. No sé si alguno tuvo oportunidad de leerla o conoce el texto, pero seguramente al escucharme se le va a despertar, va a saber de qué estoy diciendo. Y el problema de la ley. Y acá la ley tiene un doble sentido, ¿no? No solo la ley la ley Micaela sería, sino también la ley del Estado. El Estado, la justicia y los femicidios, ¿no? Es un género no ficción, es un género que, ya les anticipo, va a dialogar muchísimo con la propuesta de Rodolfo Walsh, pero también va a importar y va a recuperar muchas cuestiones de las que vamos a conversar hoy. Primero, la gran pregunta que se hace Daniel Link en el prólogo del silencio el silencio de los cautos. Es el juego silencioso del cautos. Es ¿por qué el género, ¿no? ¿Por qué el género policial es tan convocante, ¿no? Esa es la primera pregunta o la gran pregunta que podríamos responder. ¿Qué hay en el policial para llamar la atención de historiadores, sociólogos, psicoanalistas y semiólogos, ¿no? Primero, va a decir Link que si el policial suscita la atención de teóricos, si se suscita la atención de no lectores,
es en principio porque se trata de un género que desborda desde su propio comienzo los límites literarios, ¿no? Y acá entramos a la cuestión de la que ya empezamos a conversar de entrada con Derrida. El género literario, por esencia, está habilitado o es un género poroso a ser intervenido por otros géneros, por otros materiales, por otros discursos, ¿no? Pensemos sobre todo en el género crónica. El nacimiento de la literatura policial está ya determinado por un género predecesor, que es el género de la crónica, que, que trabaja con los hechos de la experiencia, ¿no? Los hechos en tanto tales, ¿no? En términos realistas, sin el estatuto de ficción. Entonces, esa sería como una de las primeras condiciones de por qué este tipo de literatura convoca a diferentes ay, no, diferentes registros, ¿no? Dice, pero también, ¿no? El género policial hay que desmenuzarlo, porque no solo estaríamos hablando de literatura, ¿no? Cuando hablamos de género policial no solo estaríamos hablando de literatura, lo mismo ocurre con el género fantástico. Porque al hablar del género policial, es también hablar de películas, series de TV, crónicas policiales, como les decía, noticieros e historietas. El género policial está tanto en una noticia policial de TN, ¿no? Pensemos, pensemos, por ejemplo, el último gran caso policial del país, el caso Nisman. El caso Nisman es el gran hecho policial de la década, si quiere, y fíjense cómo hasta qué punto unas plataformas de streaming han invertido, han desembolsado su dinero para financiar producciones que esteticen y ficcionalicen estos hechos policiales, que no son pertenecientes a la literatura, pero que se vuelven literatura al ser construidos como series. Caso también el de Nora Damaso, caso también el de... Sí. Sí, el Bueno. de Madeleine McCann. ¿Cuál? El de Madeleine. El de Madeleine también, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, pensemos también, por ejemplo, en la última gran serie de la televisión argentina. Bueno, esto ya es un comentario de meramente aficionado, pero quizás no sería la última gran serie, pero por lo menos es una de las últimas grandes series de la TV argentina, producida y hecha por argentinos, que es Los Simuladores, ¿no? Los Simuladores, seguramente ustedes muchos, de culto, sí. Bueno, sí, es una serie de culto, sí. Culto popular, que eso es lo más genial. Yo creo que con los simuladores se entiende muy bien cómo, porque los simuladores, en términos de rating y público, le coquetea y le disputa mucho lugar a, por ejemplo, otra gran serie de Argentina, sitcom popular, que es que salen Los Sargentos, pero no se llaman Los Sargentos. Sí, lo de Trama de también, muy bien. Sí, bueno, acá está lleno de, sí, estamos llenos de aficionados y amateurs. Bueno, Hermano Detective es muy bueno, sí. Incluso es mucho más clásico que los simuladores. Los simuladores, bueno, abro paréntesis. En los simuladores, y adelanto un poco las hipótesis que vamos a conversar hoy, ya se pueden ver los dos grandes géneros, no los únicos, pero los dos grandes géneros del policial, que es el género clásico, el género inglés, el género, sería el género de enigma, el policial de enigma, que está representado en la personalidad de Santos, ¿no? Que recupera la pose y el porte de Sherlock Holmes, por más que él no sea un detective nato, sino que justamente el efecto no es... Hay una tarea de investigación, por supuesto, pero se la lleva a la simulación, hay una reversión ahí. Y después el otro, el policía, el detective privado, el contratado por dinero, que no me acuerdo el nombre, que es el que contrata a Milazzo, ese sería el detective del policial negro, ¿no? Que va a ser el detective, el hombre que concibe la investigación como un trabajo, ¿no? Y Santos ya lo considera hay una gratuidad y hay un desinterés, hay una pasión amateur ahí,
No lo hace por dinero, sino que lo hace por una pasión. Más allá de que, bueno, en los simuladores está el hecho del contrato, el favor, etc. Pero, saliendo de los simuladores, asentemos, ¿no?, esta primera premisa. El género policial es un género popular de gran escala, ¿no? Y atraviesa todas las masas, ¿no? Las clase alta, la clase media, las clases más ricas y las clases populares. Pero esto no siempre fue así. O dicho en otro modo, el género policial empieza cuando la clase alta le disputa el crimen en términos de hecho estético a las clases populares. Esta es la hipótesis de Foucault, que es el texto que les otorgué. Pero vayamos de a poco, ¿no? Quédense con esta premisa. El género policial nace cuando la clase alta, la clase burguesa, la naciente clase burguesa que aspira a ser la clase alta para destronar a la clase de noble, que se está un poco retirando del lugar central de Europa, y de los lugares de poder, es el momento en el que el orden burgués le disputa y le busca quitar llamémoslo dispositivo crimen, o el hecho del crimen, de quién comete el crimen, el delincuente, ¿no?, a las clases populares. El delincuente, dicho de otro modo, deja de ser perteneciente a la clase obrera, a la clase trabajadora. El delincuente deja de mimetizarse con el pobre. Claro, en el siglo XVIII es así. Con el pobre para mimetizarse y espejarse y reflejarse con la clase alta, ¿no? Pero esto todo tiene una razón. Bueno, con Foucault, seguramente ustedes ya habrán recorrido y conocen otros textos de él, con Foucault todo tiene un trasfondo, todo tiene un llamado porqué, todo se puede explicar en términos historiográficos, pero también en términos discursivos, ¿no? Foucault entiende la literatura policial como un hecho del discurso que permite leer la construcción de un tipo de delincuencia que él va a llamar delincuencia estética, ¿no? Pero bueno, retrocedamos. Vayamos al siglo XVIII, es decir, el siglo que ocupa a Vigilar y Castigar, ¿no? En realidad empieza antes, ¿no? El texto que está incluido en tanto apartado, que es una especie de 4 páginas, es un fragmento que aparece en la antología que edita Daniel Link, que se llama, a ver, esperen que lo abra, si no gano en orden. El texto se llama Criminalidad, Poder y Literatura. En realidad, el título se lo ponen los editores, no es que se llame así, pero es un fragmento sacado, extraído de Vigilar y Castigar. Es una entrevista en donde a él le preguntan, ¿no? Dice, existía también el problema del trabajo penal. Los obreros tenían una concurrencia, un trabajo o bajo precio que habría arruinado su salario, ¿no? El entrevistador le pregunta por la relación primigenia entre el obrero y el delincuente, pero también del sistema penal. Entonces Foucault empieza aclarando que en realidad antes los criminales no eran relegados y excluidos y separados del orden social. Dice, los criminales, al menos algunos de ellos, eran bien tolerados por la población. No existía, como hoy existe, una clase autónoma de delincuentes, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Ahora bien, con la llegada de la burguesía, dicho de otro modo, con la revolución industrial, se genera una nueva clase, que es la clase obrera. La clase obrera tiene a cargo de sí la materia prima, esa materia prima con las cuales las clases adineradas, las clases que toman las órdenes y que son justamente los patrones de fábrica, que deciden, bueno, no solo los patrones, sino que aquellos que son dueños de los patrones, los dueños de la fábrica, tienen que depositar a su cargo
la materia prima con la cual ellos van a ser ricos. Entonces, es el primer momento en la historia en que los pobres tienen, no es el primer momento, sino que es un gran momento en donde los pobres y los obreros, la clase trabajadora, tiene sobre sí la riqueza que va a enriquecer la fortuna de los burgueses. Entonces, para que el obrero no se vuelva delincuente, para que el obrero no robe esa materia prima, para que el obrero no incendie la fábrica, básicamente, lo que hace es una operación de moralización contundente, va a decir Foucault. Les leo, dice. A partir del momento en que, en que el capitalismo, ¿no? la capitalización, el hecho de que el obrero tenga la capital, dice, puso entre manos de la clase popular una riqueza investida, bajo la forma de materia prima, ¿no? De maquinaria, instrumentos, fue absolutamente necesario proteger esta riqueza. ¿No? Porque la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en las manos, no de quienes la poseen, ¿no? Por supuesto los ricos nunca se ensucian las manos, ¿no? Sino de aquellos que permitirán obtener beneficios de ella trabajándola. Claro, acá me dice que tengo 10 minutos. ¿Qué nos volvemos a conectar? ¿Qué lío esto? Bueno. Dale, nos volvemos a conectar. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces. Sigo. Dice, la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en las manos no de quienes la poseen, sino de aquellos que permitieran obtener beneficio de ella trabajándola. Entonces, la pregunta de Foucault es, ¿cómo proteger esta riqueza? Mediante una moral rigurosa. De ahí proviene esta formidable capa de moralización que ha caído desde arriba sobre las clases populares del siglo XIX. ¿No? Dice, observar las formidables campañas de cristianización de los obreros de esta época. Ha sido absolutamente necesario constituir al pueblo en sujeto moral, separarlo pues de la delincuencia, separar claramente el grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no solo para los ricos, sino también para los pobres, mostrarlos cargados de todos los vicios y origen de los más grandes peligros. Es decir, los delincuentes que hasta la Revolución Industrial, pongamos una fecha exacta, 1840 o 1841, antes de 1841, existían, va a decir Foucault, dos tipos de delincuencias estetizadas. Perdón, existían dos tipos de figuras de delincuente con las cuales el noble y después el ascendiente burgués va a tener que combatir. Primero, el delincuente que era entendido como el rufián, el delincuente que nosotros podemos reconocer en el siglo XIX como el gaucho, ¿no? Vayan al Martín Fierro y ese es el tipo de delincuente que tenían en mente los ingleses antes de la Revolución Industrial, que es el hombre libre, el hombre que desobedece y contradice la ley, el hombre que va en contra de la ley, ¿no? En Estados Unidos van a tener la figura del cowboy, nosotros vamos a tener la figura del gaucho, el gaucho sí, claro, Robin Hood. Nosotros vamos a tener la figura del gaucho, y los ingleses, los franceses sobre todo, van a tener la figura de el maleante que ronda los pueblos y las ciudades por hacerse, y que disputa o contradice con sus acciones el sistema de legibilidad del Estado, ¿no? Ahora bien, el sistema punitivo para esos delincuentes, no voy a contar todo Vigilar y Castigar porque es larguísimo, empezó por supuesto por la tortura pública, la guillotina, el goce por el sufrimiento público del otro, después insistimos en una especie de proceso de pudor en donde se les tapó la cabeza, y después se le pasó a la horca, que era una especie de método efectivo de colgar al maleante y no sufrir la atrocidad de la sangre, ¿no? En nuestros ojos, ¿no? Como saben, en el siglo XII y durante muchos siglos,
el crimen, la tortura y el suplicio público fue una forma de espectáculo para la clase popular. Bueno, en el momento en el que el joven, este es el principio que la castigar, en el momento en que hay un momento crucial en donde, no me acuerdo el nombre, hay un chico que no, su cuerpo resiste la desmembración de 4 caballos que lo van estirando por sus miembros. Entonces la clase popular, o sea, imagínense el verdulero, el panadero, están viendo eso, ya no sienten placer con eso, entonces, bueno, le viene el pudor, le viene la guillotina, le viene la tapadura de la cara. Y bueno, en el siglo XVIII, cuando se entra Foucault, dice, a las personas se los colgaban, pero antes de colgársela, antes de la horca, se les hacía escribir un papel en donde ellos confesaban sus crímenes. Es todo un género, ¿no? Que es el género de la confesión. Ahora bien, ese papel, esa especie de esquela en donde uno confesaba sus crímenes, le servía, el objetivo primigenio fue legalizar la justicia. Era una palabra, una confesión, un testimonio del criminal, que le servía al Estado para legitimar su forma de justicia, su forma de ajusticiar a Mariano. Diciendo, vieron que tenía razón, él está confesando los crímenes, nosotros estamos ejerciendo un bien moral para ustedes, para la sociedad, construyendo un pueblo mejor. Ahora bien, Foucault va a decir algo genial, que ese papel, ese género, va a tener un efecto no previsto, que es la heroización del criminal. Dicho de otro modo, el criminal, al confesar sus crímenes, va a tener otra instancia de ir contra la ley. Es el momento, imagínense una película como Corazón Valiente, la de William Wallace. ¿La vieron? ¿No la vieron? Si la vieron, vayan a verla ahora, esta noche. Sí, bien. Bueno, final de la película, les arruino todo. El tipo antes de morirse, en vez de gritar, perdón rey, usted tiene razón, Escocia no tiene que ser libre, tiene que seguir siendo una colonia del Reino Unido, el tipo grita libertad, pero grita de una forma, debe ser la mejor actuación de Mel Gibson ahí, el tipo grita libertad. Es el momento más subversivo del héroe, ¿no? Bueno, ese gritar libertad le permite mitificarse, le permite convertirse para la población en un héroe. Entonces, a contrapelo de todo lo que quería el Estado con esa esquela, el delincuente se convierte en héroe popular. Pensemos por un momento en Martín Fierro, ¿no? Antes de la operación que va a cometer Lugones de convertirlo en héroe nacional, ¿no? El texto que nació como un texto de denuncia social, un texto de vayamos en contra de las políticas estatales de Sarmiento, que lo escribe Hernández en el exilio en Brasil, totalmente enojado, va a tener ese efecto, se va a convertir en el primer gran bestseller de la historia de la literatura, de la historia del país, y va a empezar a ser recitado por esos gauchos analfabetos, iletrados, en forma de canto, y el Martín Fierro se va a convertir en una especie de síntesis de cómo se debe vivir en este país en contra de la ley. Lo mismo va a ocurrir con Juan Moreira, y así, ya en otro registro de... Bien, estoy mirando el reloj y me pone nervioso. Yo diría que cortemos y entremos de vuelta con el mismo link. ¿Quieren? Perdón, profe, justo cuando explicaba esto del héroe popular se cortó. Bueno, lo retomo en un minuto. ¿Sí? Entren con el mismo link.